Me alegro que podamos comenzar esta nueva serie titulada Introducción a la Apologética. Y la idea es poder comenzar un viaje juntos a través de la defensa de nuestra fe, de lo que creemos como cristianos. En un sentido, la apologética tiene que ver con hacer buenas preguntas y tener buenas respuestas a las mismas. Puede ser que tengamos miedo a las preguntas, pero no debe ser así. Es importante tener la capacidad de hacernos buenas preguntas, de hacer buenas preguntas a otros para que se planteen lo que creen y nos lo puedan explicar. Y al mismo tiempo podernos cuestionar aspectos de nuestra vida, de nuestra fe y de las circunstancias en general. Y como decía, es ahí donde entra la apologética. Nos ayuda a tener buenas respuestas a esas preguntas, respuestas que conecten, que den sentido a lo que nos podamos estar cuestionando, planteando, o la otra persona se pueda estar planteando. Y que al mismo tiempo nos ayuden a relacionar pues esas respuestas con la vida, con nuestra fe, a la hora de entenderla y a la hora de compartir el Evangelio. Algunas veces, antes que podamos compartir el Evangelio con alguien, tenemos, por decirlo de alguna manera, crear puentes o allanar el camino, quitar obstáculos y contestar las preguntas que puedan impedir que alguien se acerque a Dios. Las objeciones que presentan o las preguntas que tienen las personas no creyentes no son triviales ni insignificantes. Al contrario, algunas realmente calan hondo en el corazón de la fe y pueden llegar a desafiar lo que pensamos, lo que creemos. Por ejemplo, hay mucha gente que podría pensar de la siguiente manera: oye, si los milagros no son posibles, entonces, ¿por qué voy a creer que Cristo es Dios? Oye, si Dios no puede controlar el mal, pues, ¿por qué he de adorarlo? ¿Es realmente digno de mi adoración? Y después de la muerte, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué voy a encontrar? Estas y otras muchas preguntas, creo que son preguntas razonables, que merecen respuestas bien pensadas, bien planteadas. Y es importante tener en cuenta que no hay respuesta sencilla a las buenas preguntas que nos plantea la vida. Y hay que responderlas desde el respeto a la persona que las plantea y al mismo tiempo a la propia situación que puede estar viviendo esa persona. Y el propósito de lo que pueda estar compartiendo a lo largo de esta serie es que podamos darle vuelta, podamos pensarlo, podamos hablarlo, podamos compartirlo con otros y seguir creciendo y complementando las respuestas que se puedan dar a las diferentes cuestiones que abordemos a lo largo de estos próximos jueves. La idea es que seamos interactivos y nos podamos edificar unos a otros también. La apologética proviene de la palabra griega apología y significa defender nuestra fe. La apologética, y es importante saberlo, no salva a nadie, pero nos ayuda a entender mejor nuestra fe, a compartir nuestra fe con otros de una manera que se pueda entender mejor.
como decía antes, quitando obstáculos para poder llegar realmente a Dios. Y un punto importante a tener en cuenta antes de empezar, otro punto a tener en cuenta, es que no lo podemos saber todo. No podemos saber todo acerca de todo. Es realmente imposible. Ni siquiera podemos saber todo acerca de Dios. Porque si llegáramos a comprender completamente a Dios, dejaría de serlo. Pero ni siquiera podemos saberlo todo acerca del ateísmo. O podemos saber todo acerca de determinada filosofía, o de los testigos de Jehová, o sobre el gnosticismo. Es imposible, no podemos. Ni podemos tener respuesta a todo lo que ocurre en las diferentes circunstancias de la vida, porque igualmente es imposible. No podemos tener respuesta para todo. Y debemos de tener otro punto en cuenta, que la apologética, es una defensa racional de nuestra fe, de la fe cristiana. Por eso tiene sentido que primeramente podamos entender y saber lo que creemos, entender nuestras propias doctrinas cristianas, las respuestas que da la Biblia a los desafíos de la vida y entenderlo. Y luego poder aprender pues sobre otras maneras de pensar, sobre otras filosofías, sobre otras religiones o planteamientos alternativos a lo que creemos, para poder saber así dónde están las diferencias en sus principales doctrinas en comparación con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, al compartir el Evangelio con musulmanes es importante que sepamos lo que creen, pero que sepamos lo que creemos como cristianos en cuanto a las doctrinas básicas de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos sobre Dios, la Trinidad? ¿Qué creemos sobre la salvación? ¿Qué creemos acerca de la Biblia, del ser humano, del regreso de Jesús? Y a partir de ahí, tener respuesta a esas preguntas. Ver, por ejemplo, en el ejemplo que estoy planteando, lo que el Islam dice sobre ella. Por ejemplo, ¿qué dicen sobre quién es Dios? Creen en Alá, pero no creen que Alá sea multipersonal. Nosotros creemos que Jehová, Yahvé, que es uno, pero que al mismo tiempo se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, los musulmanes no. ¿Qué creemos nosotros acerca de la Biblia? Creemos que es infalible, que es una palabra en la que podemos confiar. Creemos que en sus originales es inerrante y que es la palabra de Dios. En cambio, los musulmanes creen que los evangelios están corrompidos y ellos creen, por un lado, en sus hadices y en el Corán. En cuanto a la salvación, ¿qué creen los musulmanes? Creen que Alá va a pesar en la balanza las buenas obras de uno y sus buenas acciones por un lado y sus malas acciones por otro. Y si las buenas acciones superan las malas acciones, entonces tal vez Alá tenga misericordia. Pero como creyentes, como cristianos, creemos que somos salvos por la fe a través de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Cierto? Y aquí la idea, les he puesto un ejemplo, y es pillar de alguna manera lo que hemos hecho. Simplemente hemos tomado nuestras principales doctrinas cristianas y las hemos comparado con lo que el Islam dice de ellas. Y es un punto de partida en cuanto a la apologética. Otro ejemplo sería hacer esto con el mormonismo. ¿Qué dicen los mormones sobre Dios? Ellos creen en muchos dioses, así que de alguna manera son politeístas.
Incluso creen que pueden llegar a ser un Dios ellos mismos algún día. Al hablar de la salvación, ellos creen que uno se salva por las obras. Aunque creen que su fe comienza por la gracia, pero tienen que mantenerla por medio de sus buenas acciones. Aquí vemos también algunas diferencias, lo que nosotros creemos y lo que ellos creen. ¿Qué creen ellos acerca de la Biblia? Pues están de acuerdo con la Biblia, pero también tienen doctrinas, convenios, la perla de gran precio, el libro del Mormón, mientras que nosotros, como cristianos, no creemos en agregar nada a la palabra de Dios. También nosotros rechazamos a José Smith como profeta, como alguien confiable. Y estamos hablando de saber racionalmente dónde están las diferencias en las doctrinas básicas en las que creemos. Otro ejemplo sería en relación al ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo de Dios? Pues no cree en la existencia de Dios. ¿Qué creen acerca de la Biblia? Pues no creen en la Biblia. No tienen un conjunto de literatura a la que se aferren firmemente. En cambio, creen que la ciencia es el fin de todo y que tiene respuesta para todo. Así que, cuando hablamos de apologética, y teniendo en cuenta estos ejemplos que he puesto, tenemos que tener presente que la apologética es una defensa racional de la fe cristiana. Y al tratar de hacer eso, no tenemos que saber la respuesta a todo en el mundo, a todas las circunstancias, a todas las preguntas que se puedan dar, porque sería imposible. No tenemos que saberlo todo acerca de cualquier otra fe, filosofía o forma de pensar. No podemos hacerlo. Pero lo que sí es posible y tiene sentido, que cuando pongamos nuestro corazón en saber lo que creen otros, es saber lo que piensan sobre nuestra fe en los aspectos fundamentales y por qué al mismo tiempo saber lo que creemos al respecto como cristianos. Es importante que nosotros también tengamos claro qué creemos acerca de esos aspectos. Esos aspectos fundamentales tienen que ver, por ejemplo, con saber quién es Dios, cómo somos salvos, qué lugar tiene la Biblia en lo que creemos, por ejemplo. Podríamos pensar que saber bien lo que creemos y tener respuesta a lo que otros puedan pensar es una alternativa. Es decir, mira, a mí eso no me preocupa, que cada uno crea lo que le dé la gana, que yo creeré lo que yo quiero y cada uno tranquilito. La Biblia nos exhorta a todo lo contrario. Nos exhorta a estar preparados para poderlo hacer. Por tanto, en ese sentido, la apologética no es una alternativa, realmente es un mandamiento. En 1 Pedro 3:15, la Biblia dice: pero en vuestros corazones considerad santo a Cristo el Señor. Estad siempre preparados para defenderos de todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Y estas palabras que acabo de leer son palabras del apóstol Pedro, quien comprendió lo importante que es poder hacer una defensa de la fe cristiana. Y como decía antes, de esa palabra defensa es de donde sacamos la palabra apologética, y de la palabra griega apología, dar una defensa. Y no es una opción, realmente es un mandamiento, como hemos comentado. Y confío que este tiempo pueda ser de provecho para nosotros, para ti, que estás escuchando este espacio, para la Iglesia, a la hora de compartir mejor nuestra fe, de poderla entender mejor, de hablar con otros de los temas difíciles de la vida, relacionarnos con la fe y compartir las bendiciones que tiene realmente vivir el Evangelio.
ya sea para evangelizar o resolver dudas que podamos tener, o simplemente hablar con otro amigo sobre la realidad de nuestra fe. Confío que realmente esta serie, estos tiempos puedan ser de provecho para nosotros, de provecho para ti, de provecho para la iglesia.